Los lentes, estoy ciega. Vamos a empezar a hablar un a los motivos de consulta frecuente en nuestro servicio de hematología y que por ahí en algunos casos se pueden resolver en el consultorio. Las principales consultas que nos hacen en hematología. La anemia se lleva a todos los puntos, porque habitualmente nos llegan muchísimos pacientes con anemia, y les puedo asegurar que la mayoría de los pacientes que tienen anemia y van al consultorio de hematología no tienen una causa de anemia que no se pueda manejar en el consultorio del pediatra. Las adenopatías, la eosinofilia, algunas alteraciones y las manifestaciones de hemorragia, no sé cómo se dice, hemorragíparas, sangrado por la nariz y otras también son motivo de consulta frecuente. Bueno, el otro día, Mariana, me había olvidado, nos había mostrado que nos gráficos para ver si el paciente tiene o no anemia, de acuerdo a la edad, porque como somos pediatras, de acuerdo a la edad y el sexo que tengan. Y entonces primero tenemos que definir qué es la anemia. La anemia es la disminución de la hemoglobina en relación a la edad y al sexo de este paciente. Y otro dato a tener en cuenta importante tiene que ver con los índices hematimétricos, sobre todo con el BCM, que es el volumen corpuscular medio. Porque si yo veo un bebé recién nacido de un mes que tiene más de 100 de BCM, y me agarra como un ataque porque pienso que el chico tiene alguna enfermedad y no, es absolutamente normal. Y lo mismo con el resto de los valores. Estas tablas las tomé de los archivos de pediatría, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de las guías de anemia ferropénica del año 2017. Así que las pueden consultar ahí. Van a tener una charla de anemia ferropénica, por eso mucho no vamos a hacer hincapié en tratamiento hoy. Bueno, acá tenemos un gráfico, sería como un algoritmo diagnóstico de anemias. La anemia, si va acompañada de leucopenia o trombocitopenia y trombocitopenia, en realidad tengo que pensar un poco más. La única anemia que por ahí puede tener una pancitopenia y que no me implica un problema más grave sería la anemia megaloblástica. Pero no hay dudas que si un chico le consultan y tiene pancitopenia y lo tengo que derivar al consultorio del hematólogo, o por lo menos ver si no hay alguna otra cosa que sea un poquito más grave. Con respecto a los índices hematimétricos, habíamos hablado la semana pasada que si el BCM estaba disminuido, si era normal o si estaba aumentado, de acuerdo a eso y de acuerdo a dos parámetros más que son los reticulocitos para determinar si la anemia es regenerativa o arregenerativa, y el ADE, que es la amplitud de dispersión eritrocitaria, que nos habla de tamaños de los eritrocitos, yo podía... Ay, borré. Bueno, pero lo debe estar admitiendo Andrea. Yo podía hacer el diagnóstico de anemia microcítica y normocítica o macrocítica. De acuerdo a eso, puedo arribar a algún diagnóstico. No vamos a profundizar en este algoritmo porque ya lo vimos la clase pasada y además uno lo puede repasar. Me pone nerviosa esto. Bueno, tenemos que hacer hincapié una vez más en estos tres parámetros, no sé si parámetros, está bien dicho, que tienen que ver con el interrogatorio, el examen físico y, como dije antes, conocer los valores normales para la edad y sexo. Es fundamental hacer un buen interrogatorio para conocer si hay antecedentes personales o familiares de anemia. No es lo mismo un chico que no tiene ningún antecedente que uno que viene el padre y le dice, sí, yo tengo ferocitosis, listo, cambia todo. En un segundo puedo hacer el diagnóstico o derivar.
Y el examen físico también es fundamental. Del interrogatorio, digamos que en el 60% el diagnóstico, y el examen físico en 30% y el 10% con los estudios complementarios. Sería algo así, o por ahí un poco más los estudios complementarios. Pero es importante el examen físico porque necesito saber si el paciente, no sé, si tiene ictericia, si tiene hepatomegalia, espleno, alteraciones óseas, alguna malformación asociada, que me pueden orientar a qué tipo de anemia tiene, o si realmente tengo que derivarlo o me puedo quedar con el paciente en el consultorio. La semana pasada habíamos dicho que el hemograma nos aportaba mucha información, cada vez más los contadores automáticos suministran más y más información, y está buenísimo verlo y no quedarnos solamente con el hematocrito y la hemoglobina. No sé, el recuento de glóbulos rojos es súper importante, los índices hematimétricos, la amplitud de dispersión eritrocitaria, y por supuesto el recuento de leucocitos y de plaquetas, que también aportan información al hemograma. Este gráfico es, lo podemos usar ahora que vamos a hacer un par de casos clínicos para ver dónde están parados los pacientes. Es más simple, ¿no? Según el chico ya le diagnostiqué que tenía anemia, entonces me fijo el BCM, que es el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio surge de un promedio que hace el contador automático. Es como un promedio, por ahí tiene glóbulos rojos muy grandes y muy chicos, por ejemplo, en una anemia carencial mixta, y estar dentro de lo normal, de un BCM normal, y no ser normal. Entonces, es importante ver esta otra pata, que es el ADE. Yo creo que a partir de ahora nosotros siempre tenemos que mirar los índices hematimétricos y el ADE. Bueno, si es bajo el BCM y el ADE es normal, y tengo muchos glóbulos rojos, y puedo pensar que es un portador talasémico. Ahora vamos a ver que tal vez primero tengo que descartar otras cosas, pero puedo pensar, si el BCM es bajo y tengo un ADE alto, puedo pensar en un déficit de hierro, que es la causa más frecuente de consulta de los niños con anemia. Y bueno, y acá seguimos haciendo como esa tablita para ver en dónde está parado el paciente. Ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos. Este ejemplo es un chico, varón de 15 meses, que va a la guardia por fiebre. No tiene muchos antecedentes de importancia, un peso ahí más o menos, y sí tuvo ictericia en el periodo neonatal. Es muy importante preguntar en los chicos más bien chicos, cuando nos llegan con anemia al consultorio, si tuvieron ictericia en el periodo neonatal, y si requirieron alguna transfusión. El 90% de los chicos que tienen una anemia van a haber tenido ictericia en el periodo neonatal y seguramente requerido una transfusión de sangre. Entonces, ojo, lo tengo que tener como un dato si me lleva un paciente con anemia al consultorio. En este caso, este paciente se alimentaba con lactancia materna y tomaba 1 litro de leche de vaca por día, la dieta era incompleta y no había recibido hierro. Como dijimos la semana pasada, es súper importante el interrogatorio en relación con la alimentación. La leche está súper sobrevalorada y los pacientes toman un montón de leche y yogur, como por ahí nos dicen, no, leche no toma 2 vasitos. Y yogur, sí, yogur se toma como 3. A esta edad, 15 meses, el paciente no debería tomar más de 2 veces por día leche y la tasa de 200 mililitros. Y todos nosotros vimos un montón de veces pacientes de esta edad, de 1 año y medio, con el biberón o la mamadera varias veces por día. Continuamos con la enfermedad del paciente. Bueno, nos había referido a la mamá que tenía fiebre, y bueno, por el síndrome febril se le hace un hemograma. Además, me olvidé de mencionarles el examen físico.
además de la fiebre, no tenía nada llamativo, pero sí estaba un poco taquicárdico y tenía un soplito. Bueno, se le hace el hemograma, que me salió en azul, tenía glóbulos blancos levemente aumentados, pero bueno, están con un cuadro febril. Las plaquetas estaban un poco aumentadas, pero las plaquetas también son un reactante de fase aguda, y eso hay que recordarlo. Si este paciente se presentara en el consultorio con plaquetas aumentadas, con anemia, y sin estar cursando un cuadro infeccioso, y también me puede ayudar a pensar que puede ser una anemia ferropénica, porque en la ferropenia, como reactante, las plaquetas suelen estar aumentadas. Entonces, es otro marcador que me puede ayudar a la hora de hacer el diagnóstico. Y en este caso, bueno, tenía 4,7 de hemoglobina, un BCM de 45, un HCM de 13, y un MSHC de 28, y un AD de 24. Y le veíamos un montón de cosas. Y tenía reticulocitos de 2,4, que uno diría, bueno, pero los reticulocitos están un poco aumentados, porque para la edad es entre 1 y 2. Y no, porque si yo le hago los reticulocitos corregidos, como lo aprendimos la semana pasada, para este nivel de hemoglobina está bajo. O sea que impresiona que fuera una anemia regenerativa, y que por estos índices y por el antecedente de la alimentación del paciente y la falta de suplementos y la edad que tiene, probablemente sea de tipo carencial. Entonces, ¿qué hago con este paciente? Y es muy probable que se lo haya transfundido, pero por ahí si tiene un poquito más de hemoglobina y yo lo puedo mantener internado, controlándolo, puedo intentar darle hierro para evitarle la transfusión. Entonces, dentro de la clasificación de las anemias, me quedó acá feo, este paciente tenía un BCM bajo con un AD alto, y lo más probable entonces que sea un déficit de hierro. Supónganse que le pudimos hacer el perfil de hierro, que bueno, no se lo vamos a poder hacer en agudo. Tenía una ferremia baja, una saturación baja y una ferritina baja. La ferritina, en este caso, por ahí es medio engañosa, porque como está con fiebre, es muy probable que la ferritina como reactante de fase aguda está aumentada. Entonces, ojo, no le hagamos mucho caso cuando hay un paciente que está con interrecurrencia, porque por ahí nos puede dar elevada y nosotros decimos, ay no, pero no tiene nada. Siempre pedir el perfil de hierro completo, no solamente la ferritina. La ferritina nos habla de depósito de hierro, es la primera que se lesiona antes de que aparezca anemia en el hemograma, y es la última que se termina de normalizar con el suplemento con hierro. Entonces es importante eso, acordarse que es un reactante de fase aguda, que es la primera que va a caer y la última que se va a recuperar. Bueno, entonces este paciente se suplementó con hierro y nada, y siguió su vida. No sé si, Ale, vos querés ver si hay preguntas, o si alguien tiene preguntas. En el chat no dice nada. Bueno, pero vayan, porque yo hablo, y bueno, vayan preguntando si les queda alguna duda. Pero este paciente es un poco similar al que habíamos visto la semana pasada. Continúo con el siguiente caso, para que vean más o menos la diferencia. Este es un nene más grande, tiene 8 años, y no tiene muchos antecedentes importantes, y le había hecho el pediatra por un control un hemograma. En este hemograma, como vemos, tiene 8,9 hemoglobina, 28 hematocrito, un BCM bajo, un HCM bajo y un MSHC normal. Y un RW dentro de todo más o menos normal, y los reticulocitos para la hemoglobina, para el hematocrito corregido, y están un poquito bajos. Entonces, antes de pasar, ¿qué harían si alguien quiere participar? Porque si no hablo mucho. ¿Qué harían con este paciente? Hay gente también. Sí, la gente que hay acá. O sea, repasamos, tenemos un nene de 8 años que su médico de cabecera le pide un hemograma porque hacía mucho que no se hacía ningún laboratorio, lo veía un poquito pálido, estaba un poco orientado, entonces le viene con una anemia microcítica hipocrómica, con una AD normal. ¿En qué pienso en primer lugar?
Bueno, no importa, no pensemos. En realidad yo siempre voy a tener que pensar en primer lugar que el chico tiene una anemia carencial, más allá de que este ADE está normal y tiene un montón de glóbulos rojos. Miren, tiene casi 5 millones de glóbulos rojos. También hay tablas con los valores normales de glóbulos rojos para la edad, pero les puedo asegurar que este paciente por esta hemoglobina debería tener, para la edad no, para el nivel de hemoglobina o hematocrito que tiene, debería tener para esta hemoglobina, no sé, 3.800.000, 3.700.000. O sea que tiene un montón, son chiquititos, AD normal. O sea, a priori yo pienso que por ahí tiene una anemia microcítica hipercrómica y tengo que hacer el diagnóstico diferencial. A ver qué... Muy bien, ¿algo más? Porque hay... No. A ver, abro. ¿Saben que soy... No soy... No, era Adrián. Sí, yo en primer lugar también pensaría que es carencial, aunque como hematóloga le diría, ojo, este puede ser un portador, pero en primer lugar yo le pediría un perfil de hierro antes de medicarlo. En el otro paciente por ahí, que vimos antes, si no tengo la posibilidad de pedirle un perfil de hierro, puedo directamente medicarlo y ver la respuesta. En este paciente, como el chico estaba súper compensado y fue un hallazgo, puedo esperar y pedirle un perfil de hierro, que es lo que hice, porque soy brillante. Entonces vemos que el perfil de hierro, como verán, es normal. La ferremia en nuestro laboratorio es hasta 50, patológica, o sea, 62 está bien. El TIBC es como un cálculo que se hace en base a la saturación a la ferremia, así que, pero debería, en ferropenia debería estar aumentado, pero como es un cálculo proporcional, ahí me da normal. La saturación está normal, es hasta 12 carencial, y la ferritina está normal, o sea, está un poquito aumentada, pero nada grave. Cuando una ferritina preocupa es por encima de 500, porque puede ser el resultado de alguna otra patología, que no es el caso, y es un chico chiquito, y para carencial, en general, creo que es menos de 20 o menos de 50 si tengo una enfermedad, no sé, por ejemplo, una enfermedad reumatológica que me puede dar un poquito más alto y el paciente tener una anemia, pero no era el caso. Entonces, con esto, yo digo, no es carencial. Entonces, ¿qué hago? Lo mando al hematólogo, a la hematóloga amiga, les digo, váyanse de acá porque por ahí hay que charlarlo, porque tiene una anemia microcítica hipocrómica con un perfil de hierro normal y yo tengo que pensar que puede ser otra cosa. La otra cosa que vamos a pensar que puede ser es que este paciente, estamos hablando de nuestro medio, ¿no? Sea un portador de beta talasemia. También un participante sugiere electroforesis. Claro, muy bien. Pero yo lo que les quiero decir es que no pidan ustedes la corrida electroforética, derívenlo. Porque a mí me pasa de que se piden y vienen con los estudios y por ahí le hacen estudios incompletos. Y entonces, mejor deriven al especialista y nosotros lo volvemos a evaluar, le volvemos a sacar un hemograma, lo analizamos, vemos que no tenga otra cosa rara. No sé, esto, perdón, que me aparece el cartel. Ah, ahí no aparece. Bueno. ¿En qué estaba? Bueno, estaba en que cuando llega el... no, quería repasar esto. Nosotros normalmente en nuestra sangre tenemos una hemoglobina que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas no alfa. Y esas cadenas no alfa pueden ser beta, gamma o delta. La hemoglobina del adulto normal, cuando digo adulto es mayor de 1 año, o sea, la hemoglobina que vamos a tener toda la vida, si no tenemos ninguna hemoglobinopatía, está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Las cadenas alfa se heredan
por medio de 4 genes, 2 de la madre y 2 del padre. Y las cadenas beta se heredan por 2 genes, uno de la madre y uno del padre. Entonces, si a mí me falta un solo gen de beta, voy a tener más posibilidades de tener manifestaciones clínicas, porque voy a tener uno solo que me funcione. Y ese es el caso del portador de la beta-talasemia. En cambio, el alfa me pueden faltar 1, 2, 3 o 4 genes. Uno es un rasgo talasémico, casi no lo voy a ver en el hemograma. 2 genes que me falten, me puede faltar de la madre, que no me hereda los 2, o 1 y 1, papá y mamá. Ahí voy a ser un portador de alfa-talasemia, que voy a tener anemia microcítica, pero no va a ser tan marcada como la de la beta-talasemia. 3 genes de alfa me van a dar una anemia que se llama hemoglobina H, y que es una anemia crónica que se ve con crisis hemolíticas no tan severas. Y si me faltan 4 genes de alfa, es incompatible con la vida. La alfa tiene, las cadenas alfa tienen que estar sí o sí. Entonces, si en el caso de este paciente, la mamá, como ven, era portadora de beta-talasemia, o sea, tenía un gen normal y un gen heredado que no lo había heredado. La herencia es autosómica recesiva, o sea, el padre no tenía los 2 genes normales, así que es imposible con una madre y un padre de estas características que tengan un hijo que sea enfermo, o sea, que herede los 2 genes anormales. En este caso tuvo la desgracia de que una hija y el paciente eran portadores de beta-talasemia, porque ese gen que le falta, las 2 cadenas alfas, van a tender a un niño que no les gusta estar sola a las que sobran, porque me falta una beta, entonces me sobran un montón de alfa, y no le gusta estar sola porque son como, no sé, como los teros, vieron que siempre van en pareja. Bueno, estos también, quieren estar con alguien, entonces se unen a otra cadena que era normal, que yo dije antes, que es la delta. La delta es parecida a la beta, pero no produce mucha cantidad en nuestro organismo. Toda la vida se mantiene bajo, bajo, bajo. Entonces no le da hasta patológico, estás hasta un 6, un 9%. Más de eso no va a ser patológico cuando se unan. Entonces, como vemos, acá el paciente, la madre y la hermana están aumentados si el padre está normal. Y los valores de referencia van a depender del laboratorio. En nuestro caso es más de 3,5, hasta 6, 8. Si me da más es porque ahí está pasando otra cosa, pero no viene al caso. Entonces, en este caso, estuvo muy bien, lo derivamos a hematología, hicimos la correa electroforética como pensó uno, y no lo medicamos con hierro. Pero ojo, los chicos pueden tener déficit de hierro. Miren la hermana tenía 26 de ferritina, estaba un poquito ahí, hasta 20 es normal, habría que ver el resto del perfil de hierro. Pero puede ser que tenga 2 de ferritina o 20 de ferremia, lo suplementamos con hierro y evaluamos la respuesta. Si el paciente, ustedes ven que al mes aumentó entre 1 y 3 gramos, le di 2 meses más de tratamiento, le hago un nuevo control, se normaliza, entonces le completo el tratamiento, el tiempo que me llevó en que se normalice esa hemoglobina era ferropénico. Si yo hago todo esto y sigue con los índices bajos y la hemoglobina baja, entonces ahí digo, no está respondiendo al tratamiento, asegurándonos de que tome el hierro, porque la principal causa de falla en el tratamiento es la adherencia, porque escupen o no les gusta, ahí derivo, ¿sí? Con respecto a eso que dijiste de la adherencia, hay un participante que pregunta, porque lo contamos un rato, porque por ahí me descolgué de otra clase, Claro. pero dice, si hay poca adherencia en sulfato ferroso, ¿se puede dar hierro por Sí. Sé que porque no se tienen más hierro. Claro, si hay poca adherencia, sí, podemos cambiar la fórmula. Por supuesto que tiene menor, o sea, menor efecto, pero si yo tengo una anemia que está ahí, 9, por ahí, de hemoglobina, y el chico o la chica escupe todo el tiempo el sulfato ferroso, y puedo cambiar por otra fórmula un poquito más sabrosa, como para asegurarme de que tome el hierro. Sí, tranquilamente podemos hacerlo.
¿Y qué otra más? Y bueno, en este caso no, pero en el anterior también uno puede intentar con hierro endovenoso o intravenoso, porque se recupera más rápido, pero bueno, ahí ya nos tendría que consultar a nosotros. Vamos y cobramos la consulta. ¿Alguna pregunta con respecto? Yo no puedo mirar los chats. Ah, sí. Bueno, muy bien. Seguimos adelante. Las adenopatías. Es una causa súper frecuente de consulta para nosotros, que nos derivan pacientes con adenopatías. Y la causa hematológica exclusiva, que en este caso sería de tipo tumoral, ¿no? Linfomas o alguna metástasis de un tumor sólido, es excepcional. No digo que no nos hayan derivado pacientes con ganglios enormes, localizados o a veces generalizados y que tengan enfermedades oncológicas, pero eso creo que uno se da cuenta cuando el paciente tiene algo que no pinta bien, y en comparación con las adenopatías que a veces derivan y que por ahí no tendrían que llegar al consultorio. Entonces, para recordar qué es una adenopatía, igual hay una charla especial de adenopatías más amplia, es un aumento del tamaño, consistencia alterada de los ganglios. Todo ganglio mayor, yo diría que a 2 centímetros, 1 o 2 centímetros, que se puedan palpar, son patológicos, porque siempre es una manifestación clínica de una enfermedad, ya sea local o sistémica. Pero la enfermedad puede ser un Epstein-Barr, así que no es que es una enfermedad maligna, siempre es la manifestación clínica de algo. Y a nivel inguinal, más grandes, o sea, 3 centímetros, porque a nivel inguinal, sobre todo en preadolescentes o adolescentes, donde hay vellos o pelos, se pueden encarnar y pueden tener infecciones locales, entonces por eso los ganglios son un poquito más grandes cuando son patológicos. Uy, ya, me fui. El lugar más, vamos a hablar de localizadas, el lugar con que mayor frecuencia nos consultan es a nivel cervical, porque además es lógico pensar, ¿por qué tengo más ganglios en el cuello? No importa, están todos muertos. Tengo más ganglios en el cuello porque la boca, la nariz, es la puerta de entrada de un montón de gérmenes, sobre todo de virus. Ustedes saben que en pediatría 70-80% de las causas de enfermedades son virales y que no tenemos ningún tratamiento. Ah, ¿quién? ¿Vos? Estaba actuando un catarro, Ale, para dar una pista. Es verdad, siempre y la boca además está llena de dientes, los dientes se carean se dice bien carean, ¿no? No sé cómo se dice. Tienen caries porque, bueno, comemos porquerías todo el tiempo. Ustedes vienen con los chicos, a veces tienen la boca en condiciones. Bueno, los piojos que lastiman la piel, entonces ahí, acá atrás, por una infección del cuero cabelludo, el sistema inmune responde. Así que ganglios localizados o también generalizados, pero ahora estamos hablando de localizados, tienen que ver por la zona, ¿no? Pero en general, estas adenopatías son pequeñas, móviles, no tienen eritema ni calor en la piel que las rodea. Y también es muy importante el contexto. Va al colegio, todos los compañeros están contagiados, en la casa hay alguien con COVID, no sé. Bueno, hay que preguntar eso. Las adenopatías supraclaviculares siempre son adenopatías que uno tiene que presumir que son malignas, sobre todo si las palpo y sobre todo si las veo, como en estas fotos. Bueno, el nene este seguramente era una recaída, porque ya no tiene pelo, pero ven que son ganglios enormes. Este por ahí, el del primero, ahí tiene un ganglio que sí llama la atención, pero no digo que por ahí no es nada. O sí, por ahí tiene una tuberculosis, ¿no? Que es una enfermedad grave también. Hoy en día la mayoría de la gente que tiene tuberculosis no muere, pero uno por tuberculosis puede morir si no hace el tratamiento. Así que cuando yo veo un ganglio que no lo palpo, pero lo veo y tiene algunas características que son de consistencia
duroelástica, adheridas a planos profundos, que no duelan, tengo que pensar que por ahí sí lo tengo que derivar al hematólogo. Para repasar lo que dije, es esto: ganglios no dolorosos que respondan parcialmente a tratamiento antibiótico, adheridos a planos profundos que perduran en el tiempo. Si con el tratamiento antibiótico que yo le di dura más de 4 semanas, yo diría después de 2 semanas. Ya tengo las serologías que son negativas, que le pedí laboratorio, estaba todo normal, la PPD, la placa de tórax no tiene nada, no hay medio epidemiológico para tuberculosis, o no impresiona, aunque después nos puede dar una sorpresa. Bueno, yo después de 2 semanas consultaría ya con el cirujano para que le saque el ganglio. Y acá digo, es muy importante que hablemos de biopsia y no de aspirado. Cuando estamos acá en Cava es muy fácil hablar, porque acá atiende Dios, ya lo sabemos, somos muchos médicos, hay muchos hospitales pediátricos, pero por ahí en otra parte del país no es así, por ahí no tienen un cirujano pediátrico, y el que está para la consulta es un cirujano de adultos, y por ahí los adultos acostumbran a ser aspirados, y los aspirados no nos sirven a nosotros, porque no nos dice nada. Entonces al paciente lo voy a someter a 2 procedimientos, y muchas veces no le ponen anestesia, que eso lo vimos. Que viene el chico que dice, no me pusieron nada, me recontradolió. Bueno, ¿para qué vamos a someterlos a un procedimiento innecesario si a este ganglio que dura esto, que es así, lo tengo que biopsiar sí o sí? Y bueno, como dije, claro, solo tiene células, y esas células y su arquitectura no tendrían. Porque si yo sospecho un linfoma, como hematóloga lo digo, no, ustedes también, si yo sospecho por las características que lo tengo es un linfoma, que es lo más frecuente que vemos, hay que diferenciar. Y el linfoma de Hodgkin se hace el diagnóstico solo por biopsia, no hay otra. Entonces es muy importante eso, considerar, hacer biopsia siempre cuando yo lo indico, y si es supraclavicular, siempre biopsiarlo. Los ganglios también pueden ser sistémicos. La principal causa de enopatía sistémica, ahora lo voy a decir, pero en este caso yo estoy mostrando un poquito, spoileando la clase de enopatías, lo que está en la página del ROA, que es el Registro Oncológico Pediátrico Argentino, que también pueden acceder a través del Instituto Nacional del Cáncer, y hay un montón de información gratuita, y hasta hay libros para descargar, pueden acceder, está muy buena. Y acá vemos más o menos en relación a los linfomas Hodgkin o no Hodgkin, son los más, se llevan el tercer lugar en cuanto a frecuencia de patología maligna en pacientes pediátricos. Por supuesto las leucemias siempre van a la cabeza, luego los tumores del sistema nervioso central, y en tercer lugar los linfomas, que acá dice un 11%, pero más o menos tienen un 14-15%. Y también hay que pensar algo: el cáncer en pediatría no es frecuente. En nuestro país, con nuestra población, diagnosticamos en menores de 15 años alrededor de 1.400, 1.500 nuevos tumores por año. A medida que la población va aumentando, ese porcentaje, esa cantidad va a ir aumentando, pero es un porcentaje que por lo menos desde que tenemos datos, que son bastante fidedignos, desde el año 2000 aproximadamente, que se creó el ROA, se mantienen estables a lo largo del tiempo, con algunas variaciones, pero por ahí de provincia en provincia, pero también tiene que ver con las corrientes migratorias, y por supuesto acá tenemos muchos más pacientes, acá en Capital, porque muchos pacientes se derivan, pero si yo hago la cuenta solo por la cantidad de personas que viven en Capital, que es de casi 2 millones y pico, que se mantiene estable hace un montón de tiempo, los números no cambian mucho. Entonces, es importante entonces tener en cuenta eso, que aunque esto sea lo más frecuente, el cáncer es infrecuente, y siempre hay que pensarlo, si tiene esas características horribles, pero nos va a caer, dice la estadística, que en el consultorio del pediatra van a tener el diagnóstico de un tumor o una enfermedad maligna en toda su vida de pediatra.
y que los tumores representan el 1% de todos los tumores, en este momento que en Argentina todas las personas que tienen cáncer, el cáncer pediátrico representa el 1%. Y en adultos, 1 de cada 2 varones y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer. Ahí está el espinoide, el vaso celular también en la estadística, pero está el de colon, el de pulmón, el de mama, que es el más frecuente en mujeres, el de útero y bueno, y otros. Pero en realidad, más que nada, era que dentro de los sistémicos, pensar que puede ser un linfoma Hodgkin o no Hodgkin, pero no es la causa más frecuente. La causa más frecuente siempre va a ser infecciosa, y las virales, acá que están en segundo lugar, pero bueno, son las más frecuentes. Y dentro de los virus, el Epstein-Barr y el CMV son los que siempre tenemos que pensar. Y además el CMV le dicen el gran simulador, porque a veces cursa con muchos leucocitos, con anemia, con trombocitopenia. Yo digo, ay, tiene una leucemia, y era un CMV. Obviamente que si tiene anemia, trombocitopenia, leucocitosis, lo voy a derivar al hematólogo como medio rápido, para descartar que no tengo la leucemia, pero muchas veces tienen infecciones. Las enfermedades autoinmunes reumatológicas, algunas cursan con ganglios, de tipo metabólicas, algunos fármacos dan, adenopatías, las vacunas, bueno, esto ya lo hablamos de las leucemias, los linfomas y las metástasis de tumores sólidos, la histiocytosis, la enfermedad del síndrome hemofagocítico. Hay un subtipo de histiocytosis que se llama de Rosales-Dossmann, que cursa con muchísimos ganglios, sobre todo en mediastino, y uno se recontra asusta, y no, la histiocytosis es una enfermedad que hasta la deberían tratar los inmunólogos, no tiene una base oncológica. Las inmunodeficiencias, bueno, y otras. Todos en la guardia habremos visto un Kawasaki mucho más frecuentemente que una leucemia, seguramente, y el Kawasaki cursa con ganglios. Nunca vemos sarcoidosis, por lo menos en pediatría es poco frecuente, tampoco enfermedad de Kikuchi y Castleman, alguno que lo vemos los hematólogos y se asocian a infecciones virales. Creo que HIV, no me acuerdo si es Epstein-Barr o CMV, no me acuerdo, pero a infecciones virales. Y por último, quería recordarles, en cuanto a adenopatías, ¿no? Y ahora vemos si hay alguna pregunta, evitar el tratamiento empírico con corticoides, porque sé que uno le encanta, el corticoide es como la lavandina, limpia todo, porque usamos corticoides para todo, enfermedades reumatológicas, cáncer, broncoespasmo, esto en el ojo, ¿cómo se llama? Conjuntivitis, otitis externas, para todo usamos corticoide, y el corticoide le da bien a todo, pero cuando no tiene indicación y tiene un ganglio y yo le pongo corticoides, por ahí me puede borrar la enfermedad y me retrasa el diagnóstico. Si tiene una celulitis y es bien franca, y bueno, no le voy a decir que no, pero sé que hay mucha tendencia. Pero por supuesto uno quiere tener paciente para diagnosticar, entonces si ese paciente llega a la guardia y tiene una obstrucción de la vía aérea, una obstrucción faríngea, no voy a dudar en ponerle corticoides, porque primero tengo que tener paciente para poder diagnosticar, no me sirve diagnosticar en un cadáver una enfermedad. Entonces, en esos casos, por supuesto que uno debería poner como una dosis de corticoides para que el paciente viva y nos lo consulten después. No sé si hay preguntas, Ale. Sí. Adrián pregunta, dice, adenopatía palpable, codo y antebrazo, pido cirugía si es necesario que lo vean en hemato, me pasó con un paciente cargado. Es raro que haya adenopatías en codo y que haya salteado axila, ¿no? Porque vamos de axila, codo, muñeca. El lugar menos frecuente de localización de adenopatías es el hueco popliteo. Y porque nos vemos. Pero si quiero una herida acá, pues, Ah, sí, es verdad. Como que empieza al revés, sí, es verdad. No, yo pensaba que, claro, que sea como oncológico, claro, es verdad lo que dice Ale, si tengo un corte en el antebrazo, puedo tener. Si no le encuentro puerta de entrada a eso, y con una ecografía me dice que es una adenopatía, bueno, por ahí también es pensar en un tumor sólido, ¿no? También sin fiebre.
tenía axila también sin fiebre. Yo le pido igual, nosotros le pedimos igual las serologías, en el mientras tanto se puede hacer un curso de antibióticos en forma empírica, a veces hasta 2. Los cirujanos siempre quieren que hagan 2 ciclos de antibióticos. Bueno, yo creo que si a uno no respondió, a uno bien, ¿no? No respondió, le hincaría los antibióticos, le pediría a todo el laboratorio, químicas, serologías, PPD igual, placa de tórax, ecografía abdominal para ver que no haya nada, y si todo eso es negativo, trataría de hacerle una biopsia. Acá David dice, hay literatura que escribe que las adenopatías epitrocleares A epitrocleares. Supraventriculares, claviculares son signos de alarma para cáncer y se deberían biopsiar. ¿Cuál es su opinión? Por eso, sí, son como lugares medio raros, entonces son como signos de alarma. La verdad que yo, y en todos estos años, nunca vi que consulten por adenopatías epitrocleares o del hueco popliteo. Qué palabras más difíciles que me pusieron para... Pero bueno, como les digo, primero pensemos en algo benigno por frecuencia, y tenemos tiempo en el mientras tanto. Si te llega un paciente con una adenopatía supraclavicular sola, así enorme, y sí, pero si llegan adenopatías en el cuello, chiquitas, y yo le palpo una pequeña supraclavicular, le voy haciendo todo. Y después me da, nosotros tuvimos pacientes con Bartonella positivos y que tenían el mediastino enorme, con ganglios por todos lados, y por supuesto que pensamos que era un linfoma y lo biopsiamos. Tenían la serología positiva, pero lo biopsiamos igual, porque no nos cerraba. A veces hay concomitancia de enfermedades, y no, la biopsia le dio al patólogo que era enfermedad de arañazo de gato, pero más vale estar seguros que después, o sea, como que actuar de más, que después retrasar el tratamiento, el diagnóstico, y por lo tanto el tratamiento. ¿Ustedes recomiendan ciclos antibióticos sin corticoides? Sí, sí, sin corticoides siempre. Nada más. Bueno, porque tengo muchos temas, y algunos son más difíciles. Eosinofilia. Estos son los eosinófilos que son súper bonitos, pero los detesto con todo mi corazón. Pero son re lindos cuando los vemos al microscopio. Y los detesto porque la mayoría de la causa, el 99% de las causas de eosinofilia no son hematológicas. No. Cuando hablamos de eosinofilia, tenemos que hablar del recuento absoluto de eosinófilos en sangre, no de un porcentaje, sino el recuento absoluto. Y la dividimos en 3 grupos, como ya saben. La de más trascendencia e importancia va a ser la grave, cuando hay más de 5.000 eosinófilos en sangre periférica. Y las podemos dividir en 3 grupos: primaria, secundaria e idiopática. La primaria es, obviamente, que son las que vamos a tener que ver los hematólogos, por supuesto, pero son extremadamente raras. Y tienen que ver, que están en el contexto de que los eosinófilos forman parte del clon maligno. Menos del 1% de las eosinofilias que vemos en pediatría van a estar dentro de 3 grupos. Digo en pediatría porque la leucemia eosinofílica crónica no la vemos nunca, la mastocitosis sistémica casi nunca, diría yo, y dentro de las que por ahí podemos ver un poco más, está la leucemia mieloblástica aguda, que cursa con eosinofilia, y que en general tiene buen pronóstico, aunque sea una leucemia mieloblástica. Y después hay una leucemia linfoblástica aguda, que es de precursor B, que también es infrecuente y asociado a mal pronóstico, que cursa con mucha eosinofilia, en donde esos eosinófilos forman parte del clon, porque en general hay una alteración del cromosoma 5, que libera mucha interleuquina 5, que es la productora de los eosinófilos, o la que estimula la producción de eosinófilos. Sino que hay mucha estimulación. Pero si yo corto el clon leucémico, lo mato con quimio, voy a matar a los eosinófilos. Y después hay un síndrome hipereosinofílico primario asociado a algunas alteraciones moleculares. Esta es una, la más frecuente, y hay muchas otras,
que son súper raras en pediatría y no se trata, es una situación muy grave, porque cursa con mucha eosinofilia, que puede dar daño orgánico, y que cuando el daño orgánico, sobre todo el cardíaco, está instalado, es muy difícil de revertir esa situación y el paciente no tiene un buen pronóstico. Tucu, tucu. La idiopática es la que no podemos diagnosticar una vez que hayamos descartado todas las causas primarias y secundarias, no sabemos qué tienen, por lo menos hasta ahora, también recontra rara, probablemente sea una secundaria que no pudimos diagnosticar. Y estas son las secundarias. En general, la principal causa de eosinofilia secundaria en pediatría van a ser las infecciones parasitarias. Ahora vamos a ver un apartado de parásitos. Después hay muchas otras. La segunda, alergia, rinitis, broncoespasmos, atopía, bueno, sobre todo los chicos que tienen mucha atopía y muchas cosas en la piel van a tener eosinofilia, y aumento del IgE también. Algunas drogas, algunas infecciones virales. Me vino una paloma a visitar y me asustó un poquito. Algunas enfermedades gastrointestinales un poco más graves, vasculitis, enfermedades reumatológicas como el lupus, algunas enfermedades pulmonares, y por supuesto que también algunas enfermedades nuestras, neoplásicas, en donde el eosinófilo no forma parte del clon maligno, sino que es acompañante, sobre todo en el linfoma de Hodgkin. A veces nos traen improntas de ganglios en donde vemos alguna celulita de red de Stenberg acompañada de eosinófilos, pero obviamente el diagnóstico lo va a hacer el patólogo en este caso. Y entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de parasitosis, que es la causa... ¿cuáles son los parásitos más frecuentes que se asocian a eosinofilia, que es la causa más frecuente de eosinofilia? Ahora lo vamos a ver, pero lo que tenemos que saber, acá no puedo ver esto, ¿por qué no puedo ver lo que dice? Bueno, no importa, que nosotros tenemos, si la eosinofilia no es tan severa, no sé, a mí me preocupa que viene un paciente del consultorio y tiene 50.000 eosinófilos, pero si viene uno con 5.000, tengo tiempo de estudiarlo, hacerle parasitológico, sacarle algunas serologías, porque el toxocara es una causa muy frecuente de eosinofilia, no lo dije antes, la toxoplasmosis menos, pero también. Entonces, lo puedo como pensar, lo puedo como ver cuál sería la causa de eosinofilia de ese paciente. Y mientras tanto lo repito al mes o a los 2 meses y lo voy siguiendo. Pero si esto persiste por más de 6 meses, yo diría entre 3 y 6 meses, tengo que ver que no haya daño orgánico, sobre todo si es muy severa la eosinofilia. Ahí lo voy a pedir desde el principio, como ser, si le pido un ecocardiograma, le pido una ecografía abdominal, a ver cómo está el hígado, cómo está el vaso, porque puede ser alguna infección que me dé lesiones en hígado vaso, como el toxocara, fondo de ojos para ver cómo está el sistema nervioso. Y dentro de los parásitos que más frecuentemente se asocian a eosinofilia está el Ascaris, que todos vimos Ascaris, esos gusanos asquerosos, largos, como estos que están acá, así. Pero hay otros menos frecuentes, como el estrongiloides, la Hymenopeltis nana, el trichura, cualquiera de sus subtipos, y las uncinarias. Y acá en este caso, uncinarias, estrongiloides, es muy importante preguntarle al paciente desde qué área geográfica viene y si tuvo viajes recientemente. En el norte de nuestro país es más frecuente, o si de países limítrofes como Bolivia, Paraguay o en la Mesopotamia, estas parasitosis son más frecuentes. Y a veces hay que advertirles al parasitólogo, ojo, que esta persona viajó, no sé, a Entre Ríos y estuvo bañándose en el río. Entonces se lo tengo que decir para que los busquen, porque por ahí es porque no se buscan específicamente. Los oxiurus en general no dan eosinofilia, y es la causa más frecuente de parásitos que hay en los chicos, los chiquititos. Algunos dicen que puede dar un poquito, pero no va a dar esta eosinofilia que
asusta, ¿no? Y después la giardia o la entamoeba histolítica no produce eosinofilia. Giardia es re frecuente de tener, entamoeba también, aunque la entamoeba no se trata en un paciente inmunocompetente. Así que, sobre todo, es importante el interrogatorio, el parasitológico, y ver si no tiene algún parásito ahí dando vueltas. Entonces, si el paciente tiene más de 500 eosinófilos, yo interrogo a ver si no toma alguno de estos medicamentos. Como ven, hay un montón de drogas de uso habitual que producen eosinofilia. Si se pueden suspender, se suspenden. Y en el caso de los anticonvulsivantes es un poco más difícil, ¿no? Tendría que descartar igual las otras causas de eosinofilia, y si no hay, quedarme con estos. Y hablar con el neurólogo a ver si no se puede rotar, si la eosinofilia es muy extrema. Si es poco, no hago nada. Pero si es muy alta y pensando en que me puede dar daño orgánico, y por ahí hablo con el neurólogo. Si no, esto se descarta y bueno, me fijo si hay signos de alergia, síntomas respiratorios, gastrointestinales, o alguna otra cosa que me llame la atención, como para ver que no esté asociada con alguna otra enfermedad. Le pido laboratorio igual, más allá de que esto acá dice que no, pero yo le pediría igual laboratorio. El parasitológico para mí tiene que estar siempre, porque somos pediatras, y los chicos están revolcándose por la tierra, se le meten los dedos en la boca, y los parásitos pueden estar en forma de huevitos y se los comen. Y también lo que puede pasar es que si yo tengo una eosinofilia en que no llegué a ningún diagnóstico por ahí, puedo hacer un tratamiento empírico y ver qué pasa. A nosotros nos pasó a veces, haciendo un tratamiento empírico, los eosinófilos bajaron. Pero esto lo puedo hacer como pediatra, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. A mí mucho la eosinofilia no me gusta, pero para mí lo que hay que pensar es que la mayoría de las eosinofilias no van a ser de hematología, no las deriven a mí. Entonces, por eso era un poco la charla. ¿No hay preguntas? Vamos, que no decaiga. Vamos, sigamos con el coagulograma, que esta parte es más compleja, sobre todo para mí. Cuando nosotros tenemos una lesión en no sé, un corte o lo que sea, siempre se lesiona un vaso. Nosotros somos un montón de vasos por todos lados. Entonces se expone el subendotelio, y el subendotelio, cuando se expone, lo que queda al descubierto va a generar señales para que se active lo que antes llamábamos cascada de coagulación, o no sé, el sistema de la coagulación, que está formado por las plaquetas y por lo que, como dije recién, antes llamamos cascada de la coagulación. Porque esto no es algo que va de arriba para abajo, es algo que se desencadena y se activa todo al mismo tiempo. Pero como para ser didáctico, porque si no, no lo vamos a entender, uno sigue llamándole cascada de la coagulación. En esto hay un equilibrio, porque si yo me voy con la hemostasia activada, me voy para el otro extremo, para un extremo, puede ser que coagule como de más, digamos, en el sistema y genero trombos, y si el sistema de control de esta formación de trombos, que son los inhibidores de la formación de trombos, se pasan de rosca, digamos de esa forma así medio grosera, voy a tener hemorragias. Entonces, siempre hay un equilibrio en nuestro organismo, hasta que se genere o el trombo o la hemorragia, por algún mecanismo. Pero como yo recién dije coagulograma, ¿cuándo llego al coagulograma? ¿Cuándo pido un coagulograma? En general, en nuestro medio, los coagulogramas se piden como de rutina cuando un paciente se va a operar de algo, ¿no? Y hasta estar, como es controversial, en algunas partes del mundo no usan el coagulograma, usan lo que tenemos que usar todos, que es el interrogatorio. Pero bueno, usamos el coagulograma, porque a veces el coagulograma no nos va a aportar información si el paciente tiene algún trastorno de la hemostasia.
independiente de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas nos aportan información, por eso yo no la puse, pues si están bajas ya me está diciendo que están bajas. Pero el coagulograma a veces no me aporta información, y el chico tiene, por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand que le corta así y sangra por todos lados. Pero bueno, se pide igual. Y también voy a pedir un coagulograma a veces por estas situaciones. Viene a la guardia el paciente con manifestaciones de sangrado y le pido el coagulograma. Coagulograma lo pudimos dividir en 3 vías. Yo lo que voy a ver va a ser la vía intrínseca, que se ve a través del APTT, que está en inglés, o en castellano es TTPA, que es tiempo parcial de tromboplastina activado, o también lo van a ver como KPTT, porque antes se hacía con otra cosa que era el caolín, entonces lo pueden ver como APTT, TTPA o KPTT, no importa. Pero lo que nos dice, nos habla, es de algunos factores de la coagulación, fundamentalmente el 8, que es un cofactor, y el 9, no, el 9, acá. Pero también nos puede hablar del 11 y del 12. Cualquiera de estos puede estar alterado, puede estar disminuido por algunas enfermedades. O no. Puedo tener un APTT prolongado de más del tiempo en segundos para ese laboratorio, supónganse, vamos a poner un ejemplo grosero, de 50 segundos, y no tener ningún déficit de estos factores de la coagulación. Y eso solo lo voy a hacer con una prueba específica que es corrigiendo ese APTT con plasma normal. Pero bueno, es medio como muy fino, pero en algunas circunstancias puede venir del laboratorio, porque hubo un bioquímico que dijo, che, le dio alterado, lo voy a corregir, no corrige. Entonces puede ser que ese paciente tenga un inhibidor que no significa nada. Un paciente sano que estaba cursando una enfermedad viral y tuvo un inhibidor y que no tenía nada. Igual, ese paciente lo van a consultar, no importa. Un inhibidor de algunos de los factores de la coagulación de este sector, pero que no representan ningún daño. Es más, tener un inhibidor por ahí tengo más riesgo de trombosis que de sangrado. Pero eso se lo tenemos que decir nosotros. Pero bueno, también pueden estar prolongados por algún déficit de algunos de estos factores. El 8, hemofilia, el 9, hemofilia B, y el 11, hemofilia C, que son menos frecuentes. El 8, sobre todo, es hemofilia A y es la más frecuente. Y el 12, este déficit de factor 12 se asocia más a trombosis que a sangrados. No importa lo sepan o no, pero sepan que la vía intrínseca me va a hablar sobre todo del 8 y del 9. Voy a la vía extrínseca, que es la que primero se activaría a partir de la unión del factor tisular con el subendotelio, y entonces activa al factor 7. El factor 7 es un factor que tiene una vida media muy corta, entonces cuando es el primero que, cuando se lesiona por alguna causa, ahora les voy a preguntar, porque si no hablo mucho, es la vía que más se va a ver. Y casi todos los factores de la coagulación son de síntesis hepática, menos el 8 y el von Willebrand. El 8 no, creo que no. Bueno, díganme acá dónde puedo ver alterado o disminuido el tiempo de protrombina o QUIC, como lo conocemos, que se expresa en general en porcentajes, y el valor normal va a ir entre 70% y 110%. Más o menos esto está estandarizado en todos lados. El APTT, a veces en algunos 42 segundos, en otros 43, o en otros 44, y así, va variando el laboratorio. ¿Alguien quiere decirme dónde vería afectado el factor 7? ¿Por qué circunstancia yo puedo tener disminuido el tiempo de protrombina o QUIC? Y es por un déficit de 7, y a veces por un déficit, no solamente de 7 porque es trampa, por déficit de alguno de los otros factores de la coagulación, como este y este. No.
Pero sí podría haber signos de particular si yo no tomo una Si no, yo no tomo una conducta, se puede ver en una edad muy pequeñita. ¿Eh? ¿Qué dijo? Recién nacidos, claro. ¿Y por qué? Por déficit de vitamina K. Bien, Ornella. Por déficit de vitamina K. Recuerden que los factores K dependientes son los siguientes. Mi regla era decir 1972. El 1 es del 10, el 9, el 7 y el 2. El 1 no es del 1, no es del fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor 1. La protrombina es el factor 2. Ese sí es K dependiente, el 2. Después el 10, que está en la vía final común. Estos dos están en la vía final común y usan como cofactor el factor 5, el 9 y el 7. Pero el 7, como tiene la vía media más corta, es el que más se lesiona. Y después, usando qué droga yo puedo tener un acortamiento del tiempo de protrombina y que no pasa nada. En realidad sí pasa, pero digo, es como una intervención médica el uso de una droga. ¿No? Vamos. Ahora, acá, warfarina. Muy bien. Los dicumarínicos. La warfarina, que en pediatría mucho en nuestro país no la usamos, pero no la usamos porque tenemos más experiencia con el acenocumarol. Pero en adultos usan warfarina. Es lo mismo. Pero nosotros tenemos experiencia con el acenocumarol. Son los antivitamina K. Entonces, yo tengo un paciente anticoagulado con acenocumarol, le voy a ver esta vía y me voy a ir a algo que se llama RIN, que es la razón internacional normatizada, que es un cuadrito que de acuerdo a qué tiempo de protrombina o de qué quick tenga el paciente, voy a saber qué RIN tiene. No, que hay más preguntas. Acá, David también pone, con respecto a tu pregunta, dice falla hepática. Bien, falla hepática. La falla hepática es fundamental. ¿Por qué? Porque casi todos los factores de la coagulación tienen síntesis hepática. Y el que me va a marcar pronóstico es el 5. Y el 5 no lo veo demasiado en ninguna vía, está en la vía final común. Igual con eso como que haces también la diferencia dentro de lo que son los factores de síntesis hepática y los que dependen o no de vitamina K. Por ahí como para hacer un poco de diferencial, si el problema está en el hígado o porque nos falta vitamina K. Y además otra cosa, la vitamina K necesita algo para ser activa. ¿Alguien se acuerda qué es lo que las vitaminas son elementos esenciales que los tengo que incorporar en la alimentación? ¿Sí? Sin comer no tengo vitaminas de ninguna naturaleza. Y la D sin tomar sol. Tomen sol. Aunque ahora nadie toma sol, 15 minutos por día. Ahí está, aporté la vitamina D. ¿Qué necesito para que la vitamina K que se ingiere, para la panza, sea activa? Domingo, a ver, ahí nadie dice, necesita de bacterias intestinales. Entonces, si yo tengo una disbacteriosis, tengo un síndrome malabsortivo o algo parecido a nivel intestinal, no se va a absorber y también voy a tener un déficit de vitamina K. Y se puede ver, por ejemplo, en un chico que es celíaco, que va a tener otras cosas, como malabsortivo, por ahí también tiene anemia, qué sé yo, un montón de cosas, pero te puede tener un coagulograma alterado. Entonces, si yo sospecho de alguien que tenga celiaquía, le tengo que pedir un coagulograma porque puede ser un tema. Y bueno, en el caso de la insuficiencia hepática, como la mayoría de los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado, también es un marcador, y de hecho hasta el RIN es un marcador para un trasplante hepático, ¿no? En una falla aguda. ¿Hay más? Dos cosas. Una, cuando preguntaste qué droga, alguien dijo aspirina. Bien, no. ¿Saben qué hace la aspirina? La aspirina inhibe una enzima que es la ciclooxigenasa, que está dentro de las plaquetas y hace que las plaquetas no se agreguen. O sea, la aspirina es un antiagregante plaquetario. Y yo lo uso, por ejemplo, en pediatría, ¿no? En un accidente cerebrovascular de tipo arterial.
Y no muchas más indicaciones. La aspirina tiene indicación en el Kawasaki, y bueno, en una enfermedad, una neoplasia mieloproliferativa que genera muchas plaquetas, súper infrecuente en pediatría, tenemos un paciente que es la trombocitemia esencial, y después en adultos, sí, el corazón y toda esa cosa, ¿no? Pero que hace que la sangre esté más fluida, pero antiagregando. Las plaquetas no se pueden unir. Y eso no lo veo en ningún parámetro de laboratorio. No lo veo en el hemograma porque las plaquetas van a seguir siendo normales en número y no lo veo en el coagulograma. Así que ojo, si un paciente está antiagregado y se tiene que operar, tiene que suspender la antiagregación. ¿Y alguien sabe el tiempo de que yo tengo que suspenderle la aspirina para poder operarlo? 2 semanas, ¿puede ser? Alguien dijo 2 semanas, es un poco mucho 2 semanas. 7 días. Una semana, claro. Perfecto, porque la vida media de las plaquetas son de 7 a 10 días, entonces ustedes como pediatras tranquilamente Exacto. no necesitan mandar a un hematólogo para ver cuándo suspender la aspirina, sino tienen que saber que suspendiéndolo una semana antes de cualquier procedimiento quirúrgico no hay ningún tipo de problema. Porque la inhibición de la enzima es irreversible y es el tiempo que yo tengo, porque va a haber plaquetas normales, pues todos los días vienen plaquetas normales. Yo suspendí, hoy ya no le doy la aspirina, entonces están las inhibidas, pero se van incorporando en el pool nuevas y nuevas plaquetas. Algunos dicen hasta entre 5 y 7 días. Yo creo que 5 días es un buen nivel de seguridad, pero no inmediatamente, porque lo primero que va a sangrar es la piel. Cuando el cirujano le abra la piel, le va a sangrar así, y no, se va a acordar, o la cirujana se va a acordar del pediatra. Las extracciones de dientes, ni hablar. Otra cosa que produce disfunción plaquetaria es la uremia. Entonces los pacientes con insuficiencia renal pueden tener disfunción plaquetaria y si se operan hay que tener en cuenta esto. Y bueno, ¿cómo lo solucionaría eso? Si es una urgencia, es una urgencia. Tengo que operar de la cabeza y está con aspirina, doctora. ¿Qué le doy? ¿Sí? Las plaquetas no le funcionan. ¿Qué le doy? ¿No? Plaquetas. Lo transfundo con plaquetas de seres humanos que tienen la enzima normal. Yo tengo una pregunta, doctora, antes de seguir adelante. ¿Qué pasa si me extendí mucho. Sí. ¿Qué pasa si en el coagulograma me viene un quick con TP prolongado? Me está spoileando. Eso porque no vimos la clase. Yo ahora lo voy a ver. Finalizo con esto. Los K dependientes, la vía final, bueno, que lo que dije es que el quick me va a dar alterado si tengo este factor de la coagulación, que es K dependiente disminuido, que va a ser la causa más frecuente, o si tomo discumarínicos, o en un fallo hepático, por supuesto. Si el APTT prolongado con estos factores de la coagulación, tenerlo en cuenta, o si tiene un inhibidor, o si yo sin querer le saqué sangre y tenía heparina, que es un inhibidor natural de la coagulación, y me lo va a dar prolongado. Entonces, sobre todo los que vienen de terapia intensiva, hay que pensar, ay, che, le salió de una vía que estaba heparinizada, puede ser que me dé prolongado. La vía final común puede estar alterada también, no la veo en el coagulograma, pero si hay un déficit de estos dos, me van a dar los dos, ¿sí? Tiene que ser un déficit muy, muy severo de trombina y de factor 10, o del 5, como en el caso de la insuficiencia hepática, pero en el 5 ya voy a tener todos los factores alterados. Y después, esta vía no la veo en el coagulograma, que es el fibrinógeno, que es el que se tiene que transformar en fibrina para generar el polímero el polímero de fibrina, y que va a ser estabilizado por un factor de la coagulación, que es el 13, y el 13 no lo veo en ningún coagulograma. El 13 se estudian por métodos diferentes, especiales, y este 13 lo que hace es darle estabilidad al trombo, que se forma para tapar el agujero que se generó por el traumatismo, ¿no? El déficit hereditario severo de factor 13 se ve en pacientes chiquititos, que les sangra la cabeza, sangrados súper chiquititos, me refiero a neonatos, o en los primeros meses de vida, si nos cae un paciente así con una ACV,
ahí sí, ver dónde le puedo estudiar, porque hay que reponerlo, porque corre el riesgo de la vida del paciente. En este caso es un paciente pequeño, sangrando, con un hemograma con plaquetas normales y un coagulograma normal, porque ese debe claro. Obviamente que la causa más frecuente, también hay que descartar las malformaciones o las piñas en la cabeza, ¿no? Bueno, eso también. El maltrato siempre está. Entonces, ahí viene el caso clínico de un varón de 13 años que le hacen un prequirúrgico con un coagulograma porque se iba a operar de un varicocele y tiene un quick de 120 segundos, una PTT de 32, un hemograma normal y fundamentalmente no tiene antecedente de sangrado. 120%. ¿Qué dije? ¿Segundos? No, eso estaba mal. 120%. ¿Esto qué les parece? ¿Es patológico? ¿Lo derivo al hematólogo? ¿O hematóloga, amiga? Nadie habla. ¿Ahí en el grupo alguien habla? No, todavía. Bueno, me desilusiono. No, el valor normal del quick es entre 70 y 110. ¿Que coagula más, doctora? ¿Se va a tapar todo? Pero lo tengo que operar, se le va a tapar el testículo. Quick alto. Quick alto, sí. ¿Y por qué de varicocele? Claro, no sé. ¿Se le va a tapar todo? Díganme sí o no. No, ¿por qué? Porque esto es una falla de laboratorio. Ah, vos qué es eso de hematología, no me lo dijiste. Es un... claro, bueno, era 140. Tendría que haber puesto más alto. Siempre nos vienen con 120 igual, no sé por qué. Siempre lo cortan en 120. Porque se activó in vitro, dentro del tubo. Le saqué sangre, lo puse en el tubo y se activó. Entonces me da un quick más prolongado, no tiene nada el paciente. Porque lo que más importante de todo, y ahora cuando vemos la última parte, y no los aburro más, es el antecedente. Ahora vamos a hablar bien del interrogatorio. Este paciente no tenía antecedente, entonces no vamos a derivar la hematología, y no vamos a cerrar una consulta, y no lo vamos a pinchar 2 veces, y el paciente no se le va a suspender la cirugía. Sobre todo es en el consultorio del anestesiólogo que pasa. O llamo por teléfono a algún amigo de, che, ten esto, no pasa nada, seguí adelante, arreglar el huevo. Claro, arreglale huevito, no sé, huevo kinder, cualquier cosa. Le dicen, y eso, pero sobre todo por esta parte, del antecedente que ahora lo vamos a ver en la última parte. Pero no. Vamos a ver otro caso más llamativo. Este es un varoncito que tiene 13 meses. Bueno, los chicos tienen fiebre, siempre tienen fiebre, odio a los niños con fiebre. Que en el examen físico tiene un catarro de vía aérea superior y tiene una leve palidez. Entonces, por este cuadro infeccioso, que allá había durado 5 días, el médico lo evalúa y le pide un hemograma, le pide un laboratorio, le pide un hemograma. Entonces, en el hemograma tiene la leucocitosis del virus, las plaquetas un poquito aumentadas, está anémico, porque tiene 13 meses, yo me fijé en el cuadro, que ya había visto antes, y dije, no, 8,1 de hemoglobina, está mal, tiene un BCM, no, este es de 72 a 84, el normal, igual estoy inventando, no me lo acuerdo, me lo tengo que fijar. No, está bajo, el HCM, sí, está re bajo, tiene un AD alto, parece una anemia ferropénica, mamá le da hierro, le escupe, dice, pero sí, le doy, come de todo, es re inquieto, Josecito. Retis que no compensan, y tiene un coagulograma que tiene 110% de quick y 120 segundos de APTT. ¿Qué harían con este paciente ustedes? Ustedes son los pediatras, no soy yo. Yo sé lo que tengo que hacer, porque hice la clase. ¿Qué hace el fondo con este paciente si son pediatras? El fondo son porque son los residentes de hematología. Están todos desaprobados. Claro, acá dicen ver si corrige o no corrige. Muy bien. Esto es una prueba que hacemos en el laboratorio, que a la muestra del paciente lo enfrentamos con
suero que tenga los factores de la coagulación normales. Entonces, si corrige, hay unas cuentitas, esto lo hacen las técnicas del laboratorio, no sé la metodología yo. Si corrige, digo, le falta, tiene un déficit de algún factor de la coagulación. Si no corrige, digo, bueno, puede ser que tenga un inhibidor, está cursando con un cuadro infeccioso, pero la verdad es que cuando tiene algún inhibidor no está prolongado el APTT. Entonces yo lo enfrento y corrige. Si corrige, ¿qué factores de la coagulación le faltan? Voy a ir atrás porque voy a ir atrás. ¿Cuál? Acá está ¿cuál? ¿El 7? No, un año, 15 meses. Varón. El 7, y todos a coro dicen, no. ¿Cuál le falta? ¿Cuál le puede faltar? 8, 9, 11, 12. En frecuencia, ¿cuál es el más frecuente? 8. ¿Y cuál es el 8? ¿Qué es? ¿Qué enfermedad es? Hemofilia. Y bueno, entonces, vamos al otro acá. Derivar a hematología. Y si yo les cuento que este nene tenía hematomas por todos lados, cuando empezó a gatear se le hinchaban las rodillas, y esta anemia debe ser por los sangrados crónicos, bueno, lo derivé a hematología, lo corrigieron, le dosaron los factores y tenía 1% de factor 8, o sea, era una hemofilia severa. Y lo importante de acá también es que es varón. La hemofilia, la 8 y la 9, se heredan a través del cromosoma X. Entonces, los varones van a ser los enfermos, las mujeres portadoras que pueden sangrar, porque acuérdense que una portadora de hemofilia le falta un X enfermo, entonces pueden sangrar, pues son mujeres que tienen más hemorragias en las menstruaciones, en los partos, o sea, no nos olvidemos que las mujeres portadoras de hemofilia también pueden sangrar, no va a ser tan severo como el varón, porque yo necesito tener más de 5% de 8 para no sangrar mucho, y si es severo y tiene 1, va a sangrar un montón. Entonces la mujer que tiene 50% no va a sangrar. O puede ser una mujer que todos sus cromosomas X vieron que hay un proceso que los ionización, los cromosomas X desaparecen y justo desaparecieron todo lo que tenían el factor 8, y puede ser una hemofílica, es súper infrecuente, es más frecuente en varones. Y a nosotros nos tocó un caso de una nena que tenía como 2 años, y insistimos con que era una hemofílica, pero en realidad lo que había tenido ella había sido una falta de sensibilización a los andrógenos en el embarazo, la mamá, en el bebé, en el feto. Entonces tenía genitales externos que fueron identificados erróneamente como femeninos, pero la chica tenía fenotípicamente era una nena porque tenía 2 años, chicos, son todos iguales los nenos, si no lees el pito son todos iguales. Fenotípicamente era una nena y los genitales estaban atrofiados, parecía una vulva, pero bueno, obviamente si uno indaga un poco más, que nadie va a indagar, no tenía vagina y tenía los testículos adentro. Así que, exacto, así que genotípicamente es un varón, pero fenotípicamente es una mujer. Che, hay muchas preguntas. A ver. No. Una de las preguntas es si se debería estudiar con Hildebrand, porque estabiliza el factor 8. Pero, ¿saben qué pasa con el BOM? Es una qué buena pregunta. Y como soy muy grande voy a decir Mario. Nadie entiende. Pero había un programa de televisión que le decían a Pergolini, qué buena pregunta, Mario. 120 es súper prolongado para von Willebrand. El von Willebrand puede prolongar el APTT. Hay diferentes subtipos de von Willebrand, uno más grave que otro, y hay uno que se asocia más a déficit de 8, entonces si yo lo estudio, pero no va a tener 1% de 8, no, va a tener menos, pero no 1%. Pero 120 segundos es mucho. En general lo prolonga un poco, y corrige. O no corrige, no me acuerdo. No, sí corrige, pero no tiene inhibidores. Por ahí un 45, un 50 segundos, y muchas veces no.
Entonces ahí es donde, porque ahora vamos a ir a la última parte. Dos cosas que vayan a decir. Sí. Una cosa, me parece que es fundamental, en lo que vos dijiste al principio de la clase, y que no habré tenés que dicho. dejar de olvidarlo, más que nada, la atención primaria, sobre el interrogatorio y el examen físico. Porque quizás si este paciente... Alejandra me spoilea todo el tiempo, pero es verdad, el interrogatorio fundamental lo vamos a recalcar hasta el día de nuestra jubilación, o hasta que nos echen del hospital, que puede ser dentro de poco tiempo. El interrogatorio y el examen físico, es re importante hacerlo, porque puedo diagnosticar un montón de cosas y derivar, por supuesto. Recién, bien, para que no lo pierdan de vista tampoco, ¿no? Con estos ejemplos que acabaste de poner, que si bien la hemofilia, o sea, la enfermedad es severa, es más en varones, la mujer es portadora, tener en cuenta que hay pediatría 2 más 1 es 4, bueno, en medicina en realidad, es que sí, o sea, si la sospecha clínica es alta, aunque el fenotipo sea femenino, eso puede ser por todas las cosas que dijiste. Claro. Pero no descartar una hemofilia porque estamos enfrente de una nena. No, y a nosotros nos pasó con esta nena que les cuento del caso, que la mandamos a estudiar a la Academia Nacional de Medicina para hacer el genético, y vieron que la Academia es Nacional de Medicina, pero igual no es gratis. Entonces, no querían aceptar al paciente, porque era como que dale, estudialo, porque era una nena. Y después dijeron, y después lo publicaron por todos lados del caso. Yo no estoy. Así que hay que sospechar a veces, como dice Ale, 2 más 2 no es 4, y hay que sospecharlo. ¿Hay más preguntas, Ale? Bueno, esto viene como a colación, siempre quise decir eso, de lo que vimos antes. Entonces, al coagulograma alterado con 120 quick no lo derivo, al que tiene la PTT muy prolongado, ya sea poco o mucho, lo voy a derivar porque el laboratorio central no me van a hacer la corrección, y eso seguramente lo vamos a tener que hacer nosotros, pero si trabajo en una clínica, por ahí sí voy a tener la posibilidad de hablar con el bioquímico. A mí me pasó trabajando como pediatra y decirle a la bioquímica, tiene 70 de la PTT, no lo corregís, a ver si es un INI, porque tenía 70, no era tanto, y tenía muchos hematomas, y entonces lo corregía, le hizo el factor 8 y era una hemofilia. Y ese nene había ingresado como una sospecha de maltrato, y no lo era, por supuesto, porque pobrecito era un hemofílico. Y eran mellizos, así que después le hicieron al hermano y también, eran los dos. Vamos un poco a repasar algunas, como dice Ale, el interrogatorio y el examen físico de algunas cosas que nos ayudan un montón en lo que tiene que ver con los sangrados. ¿Y por qué acá hay un chico haciéndose bolsa contra el piso? Porque la principal causa de hematomas en nuestro grupo de pacientes van a ser los traumatismos. Traumatismos, el 99% van a ser que se los provocan ellos mismos, porque están aprendiendo a caminar o qué sé yo, y bueno, y hay un porcentaje que se los provocan otros seres humanos que no deberían existir en la Tierra, pero bueno, que son los adultos. Y entonces acá son un montón de cosas que yo le tengo que preguntar, pero que si me las ordeno, es fácil, pero se las tengo que preguntar a las personas con las que concurrió el chico por un sangrado de cualquier naturaleza, para ver si me oriento hacia algo hacia algún trastorno de la hemostasia, o si era un golpe que no tenía nada. Entonces, es muy importante preguntar, y después voy a hacer un hincapié en la edad, si el hematoma es espontáneo o se asocia a golpes. Si el chico juega a la pelota y tiene hematomas en las piernas, juega a la pelota y tiene hematomas, chico o chica, ¿no? Juega a la pelota, tiene hematomas en las piernas y bueno, es eso. Ahora, si tiene hematomas espontáneos, como el caso del paciente que les contaba del sanatorio, la mamá lo había llevado porque tenía 2 flores de hematomas en el tórax, en la parte de atrás, y como era súper chiquito el tórax, porque era un bebito, este era chiquitito, no tenía, no me acuerdo, pero tendría 4 meses, y además habían sido medio prema por mellizos, entonces era un tórax así chiquitito, y tenía los 2 moretones atrás, re gordos, en la zona esta, que sería como dorsal, ¿no? ¿Y eso qué era? Cuando la agarran a UPA. ¿Vieron cuando agarran a UPA a un bebé? Así que le marcan los 4 dedos de atrás y el gordo de adelante, y bueno, entonces eran eso lo que se veían. Era una situación leve, o que es un traumatismo leve, y se generaba este hematoma enorme.
Por el sitio del hematoma, por eso lo que le decía, el tórax es súper infrecuente que yo tenga un hematoma, a menos que me haya golpeado, los chichones en la cabeza de los pibes es siempre, los miembros superiores tampoco se golpean demasiado, a menos que uno agarre y pellizca, vieron acá en los brazos sobre todo. Si se asocia anemia, como en el caso anterior del hemofílico, tienen esta anemia, y a veces puede ser la palidez el motivo de consulta. Otro caso de la vida real, un bebé muy gordito que le piden el hemograma porque estaba pálido, le recontrapinchan los pliegues para sacarle sangre porque era muy gordito e hizo un síndrome compartimental de los dos brazos. Así llegó al hospital cuando yo era reciente en el Garrahan, que lo tuvieron que, fue súper grave, salió bien, pobrecito, pero bueno, se fue con su diagnóstico de hemofilia, pero con su factor 8, así hasta que le salía por el ojo, y con su tratamiento traumatológico, lo tuvieron que hacer eso, una fasciotomía. Yo estoy mal alejada de la pediatría, pero bueno, puede pasar que uno consulte por anemia. Ahora vamos a hablar de la edad de inicio de los hematomas, que tiene hematomas, petequias, guambos, todo lo que es piel y von Willebrand, por ejemplo, es más petequias. Y también sangrado mucoso. El von Willebrand a veces se diagnostica en la edad, en la mujer, en la edad de cuando comienzan con la menarca o la menstruación, porque sangran, y uno tiene que, más allá de que no haya antecedentes en la familia, porque además uno hereda, tiene variabilidad en el comportamiento en cada uno, y por ahí no, la familia no, como que pasó inadvertido, y el padre o la madre tenían von Willebrand, entonces es muy importante eso, las petequias, los hematomas, el déficit de 8 y de 9 es más en las articulaciones, hemartrosis, esta cosa de traumatismos más internos. Bueno, el sexo del paciente, por lo que hablábamos, las plaquetas, cómo están, porque, ojo, que plaquetas normales en una enfermedad específica que se llama tromboastenia de Glassman, que tiene que ver con la agregación plaquetaria, tienen plaquetas normales, pero el pibe es un hematoma caminando, tiene hematomas por todos lados, tiene petequia, le sangra la nariz, le sangra todos lados, se anemiza, lo transfunden, le veo las plaquetas, están todas así, son de tamaño normal, todas separadas, porque no se pueden agregar, y yo le tengo que hacer un estudio especial por citometría de flujo, que lo hacen lo mandamos los hematólogos a hacer. Obviamente que si están disminuidos es más fácil hacer el diagnóstico de por qué sangró. Cómo está el coagulograma, y acá lo que decía Ale, es fundamental los antecedentes familiares, donde el interrogatorio va a ser un poco dirigido, hablando de todo esto, y ahora les voy a mostrar algo que los puede ayudar un montón, y los antecedentes personales de hemorragias en el paciente. Lo que los puede ayudar, bueno, no, antes de que los pueda ayudar es esto, la edad del paciente. Si es muy chiquitito, menos de un año, pensar en cosas hereditarias un poco más graves, y preguntarle sangrado del cordón umbilical, hematomas que aparecieron al gatear o al caminar, o en sitios infrecuentes como el tórax, y hemartrosis. En esto tengo que pensar en hemofilia. Si tiene más de un año, también puede ser que no le haya diagnosticado la hemofilia, le diagnosticó el año y medio a los dos, pero además que la epistaxis, cuánto dura, si es de una narina, de 2 narinas, se dura más de 5 minutos. Ahora lo vamos a ver en algo que los pueda ayudar. Si es espontánea, si se asocia al sol, o a jugar a la pelota, o a jugar a algo, si tiene alguna lesión también, siempre descartar, mandarlo al otorrino, y descartar lesiones locales antes de pensar que puede tener un trastorno. La gingivorragia durante el cepillado de dientes, y mirar cómo está el estado dentario. Tengo toda la boca llena de caries, es muy probable que la gingivorragia sea por mal estado dentario, y no porque tengo algo en el... Me consulta porque le sangra la encía, doctora, y tiene tos cariada porque tomó gaseosa mucho tiempo, eso sin azúcar. Pero es mala también, no hay que tomar. O la metrorragia es otra cosa importante en el interrogatorio. Antecedentes de primera línea de todo eso que dije, y de algunas otras cosas más, en madre, padre, hermanos o abuelos. Esto, hematomas en sitios inusuales, sangrados ante cortes pequeños o cirugías, metrorragia, hemorragia excesiva durante el parto o la cesárea. Mamá, ¿la tuvieron que transfundir porque sangró mucho durante el parto?
a menos que le hayan desgarrado la vagina así o le hayan hecho una episiotomía de 4 metros, puede ser que haya sangrado por otra causa, iatrogénica o no, o que el bebé cuando pasa, algunos salen saludando y se llevan puesta la vagina. Le pasó a una amiga que llegó a 7 de hemoglobina. Hola, ¿qué tal, mamá? ¡Pum! Le arrancó todo. Entonces eso es importante preguntarle. ¿No hubo causa? Si la tuvieron que transfundir a la señora y sus menstruaciones sean súper excesivas, como por ejemplo, uno le dice, ¿y cuánto menstruas? Y un montón. ¿Y cuánto es un montón? Y te dicen, 4 días cambio 3 toallitas por día, o 4 copas, no sé, 2 copas. No es un montón. Un montón es más de 7 días, más de 6 paños súper impregnados de sangre. Esto es lo que yo les decía. Uy, acá tengo un admitir. Hay una página del ISTH, que es un organismo internacional de trombosis y hemostasia, que si ponemos, googleamos o ponemos en algún buscador ISTH BAT, directamente nos aparece con este score pronóstico, o sí, no sé cómo es la traducción en castellano de score. Sí, bueno, tiene una traducción, pero ahora ya me olvidé. Bueno, ay no, se me fue. Entonces, no se me fue. ¿Por qué no vuelvo atrás? No, eso era... Acá, ya volví atrás. Entonces acá no se nota mucho, no pude sacar la foto bien, pero si ustedes anótense esto, o esta es la página de acá, directamente lo pueden poner esto en el buscador y les aparece esto. Entonces acá me dice, epistaxis, lo voy a leer, esperen que me pongo los lentes, pero no veo nada. Dice, epistaxis, no veo nada con los lentes, están todos sucios. Bueno, si no tuvo, lo van cliqueando, y esto le va a dar un punto de acuerdo a la severidad, entre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Epistaxis, sangrado cutáneo, sangrado ante cortes mínimos, en la cavidad oral, gastrointestinal, hematuria, extracción dentaria, cirugía, metrorragia, posparto, hematomas en músculo, hemartrosis, sangrado en sistema nervioso central u otros sangrados que consideren, le van a poner un punto de acuerdo a que si nunca tuvieron le da 0, y bueno, por ejemplo en el caso de epistaxis, y tuvo más de 5 en el año, o más de una que duró más de 10 minutos, le dan un punto. Si tuvo que consultar por la epistaxis, le dan 2 puntos. Si le tuvieron que hacer algún tratamiento, como ponerle antifibrinolíticos o cauterización, porque era tan severa que no podían parársela, le da 3 puntos, o si tuvieron que transfundirlo con sangre porque se anemizó, o le tuvieron que poner factor 8 por una descompensación o algo, le dan 4 puntos. Y así con cada uno, y les va a dar un punto, les van a sumar un puntaje. Esto es una foto, pero si yo lo hiciera en la página del ISTH, va a contarlo y me va a dar el número, no tengo que hacer muchas cosas. Entonces, acá va. Para hombres adultos, el rango normal es menos de 4. Para mujeres adultas, pues las mujeres y la menstruación, es menor de 6, y para los chicos que no menstruen, a las nenas las tenemos que poner como mujeres por la menstruación, a las nenas que menstruan, ¿no? Menos de 3. Eso sería el normal. Si me llegara a dar en esto un puntaje mayor, nosotros lo mandamos a estudiar, por ejemplo, si tiene un coagulograma normal, digo, y tiene todo esto para enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Entonces, en este caso ustedes, por ahí lo que tendrían que hacer es derivarlo al hematólogo, solo haciendo este score pronóstico, o si no lo quieren hacer, es haciendo el interrogatorio. Interrogatorio, repasemos. Hematomas de aparición frecuente en sitios inusuales, epistaxis, que dure más de 10 minutos, o que sean de las 2 narinas, que se repitan más de 5 veces en el año, que sean espontáneas, que no sean por golpes ni por exposición al sol, sangrados ante cortes mínimos, hasta extracciones dentarias que tuvieron que volver al odontólogo, menstruaciones abundantes o sangrados en cirugías. Y con respecto a los antecedentes familiares, agregarles a los papás eso, de cirugías, de extracciones dentarias, de cortes, de epistaxis, de menstruaciones o sangrado en el parto, o que hayan requerido transfusiones. Fundamentalmente eso le tengo que preguntar al paciente para ver si lo tengo que derivar al hematólogo, para que el hematólogo lo mande a estudiar o no, teniendo un hemograma y un coagulograma normales.
Si yo ya tengo un coagulograma que está patológico, como en el caso de la hemofilia, no hay duda, no le hago ninguna de estas cosas, lo mando directamente para que lo estudien y bueno, le den un diagnóstico y lo puedan tratar. ¿Alguna pregunta? ¿Están todos muertos? ¿Hay alguien, como decía en Titanic, hay alguien con vida? En esta puerta que estamos flotando en el océano hay lugar, no como ella que lo dejó al pobre DiCaprio tirado, y entraban 2 chicos en esa puerta. Hubiesen puesto un tronco, una cosa más chica, en toda la película para que pobre muriera congelado. ¿Alguien ahí en el chat no? Se durmieron todos, muy bien. Igual, bueno, hay 30, despiértense que tienen que seguir la vida. Bueno, entonces la idea era, la pueden repasar con la clase, que ya lo vamos a hacer, eso de que puedan entrar en el campus hoy sin falta. Ya le di. Alejandra ya le dio la lista a la secretaria, a Andrea, que es de la Asociación de Profesionales, que es que si no lo dije, quienes nos prestan las instalaciones, el sistema y todo. Así que les agradecemos porque no pagamos. Lo pueden ver, nos pueden mandar preguntas al mail si tienen ganas. Y con esto me voy a hidratar con Coca-Cola. No, tendría que haber comprado agua, pero me dio ganas de... me tomé toda el agua, me dio ganas de Coca-Cola. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Ojalá sí sigan conectando. ¿Sí? Chau. Nadie preguntó nada, ¿no? Voy a tomar. No, gracias. Bueno, chau chicos, muchas gracias.